Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar las noticias de hoy sobre COVID-19. A la fecha hemos tenido 899.164 casos, 1.062 nuevos casos reportados desde ayer, 956 personas en el hospital y tristemente 11.854 personas que han fallecido. Nuestras oraciones acompañan a aquellos quienes han perdido amigos o seres queridos o quienes afrontan este cruel virus. Hoy estamos viendo mejoras con nuestras métricas de COVID-19 y eso es excelente. Como ustedes saben, el mes pasado cautelosamente relajamos algunas restricciones con nuestro enfoque de interruptor gradual. Esto ayudó a nuestra economía a continuar avanzando a la vez que protegemos nuestra salud. Es un gusto ver que vamos bien y nuestras cifras permanecen estables. Nuestras hospitalizaciones están bajando y el porcentaje total de pruebas positivas sigue alrededor del umbral del 5%. Los millones de personas en Carolina del Norte que han usado sus mascarillas y han actuado responsablemente merecen crédito por este éxito. Hoy hablaremos sobre lo que esto significa para la siguiente orden ejecutiva que comienza el viernes a las 5 de la tarde. Pero primero le voy a pedir a la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que comparta con ustedes más acerca de las métricas de COVID-19 y nos dé las últimas noticias sobre las escuelas. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Vamos a hablar de los datos y vamos a ver las métricas clave. Van a ser las enfermedades con síntomas como de COVID, los casos y las pruebas positivas y hospitalizaciones. Aquí estamos viendo aquellas personas que van a las emergencias con síntomas similares a COVID. Es el mecanismo de detección más temprana. Puede ver la línea amarilla que está bajando y está llegando a nuestra línea base. Esas son buenas noticias. Luego vemos nuevos casos. Y aquí nosotros vemos la trayectoria de nuevos casos cada día desde que tuvimos el primer caso en marzo 2020. Puede ver la línea amarilla y pueden ver que los casos han bajado desde que tuvimos el alza en enero. Aquí está detallando la trayectoria de casos desde mediados de enero. Ustedes pueden ver que siguen bajando y ahora están empezando a nivelarse. Tenemos que estar pendientes, especialmente con las nuevas variantes que estamos viendo en el estado. Luego vimos el porcentaje de pruebas que son positivas y esta muestra desde mediados de enero tiene una línea amarilla y el porcentaje de pruebas positivas está en promedio bajito del 5%. En la siguiente vemos las hospitalizaciones día con día desde mediados de enero, la línea amarilla y está bajando la tendencia. Esta es nuestra situación actual. Datos de vigilancia bajando, le damos marca verde y los casos, la trayectoria de casos está nivelándose con las nuevas variantes. Necesitamos mantener la guardia y le damos una línea amarilla. El porcentaje de pruebas positivas está un poco menos, 5%, le damos una marca verde. La trayectoria de hospitalización está bajando, pero sigue aún elevada y ahora le damos una línea amarilla. Aquí en la siguiente, nos dan las buenas noticias en dónde estamos por las vacunas. Como dijo el gobernador, 32% de los que tienen 18 o más están parcialmente vacunados y el 19% están vacunados por completo. Estas tasas están incluyendo aquellos que han recibido las vacunas del Programa Federal de las Farmacias en los asilos o a través de Walgreens y CVS. Tendremos estos nuevos datos el día de mañana. Estamos en un lugar prometedor ahora que están mejorando las métricas claves de COVID-19 y con más vacunas. Responsablemente podemos usar el interruptor gradual acercándonos al relajamiento de restricciones basándonos en la ciencia y los datos. Debemos de utilizar nuestras mascarillas y seguir con la distancia de 6 pies. Aquellos sitios de bajo riesgo ya pueden abrir un poco, en tanto que los de alto riesgo deben de mantenerse con precaución. Recuerden, aquellos sitios de menos riesgo son aquellos donde hay pocas personas, todo el mundo lleva la mascarilla y la ventilación es buena o es en el exterior y las interacciones con gente son cortas. Se evita que griten, canten o echen porras. Además, el relajamiento de restricciones que les dirá el gobernador. También estamos actualizando la guía de las escuelas. Las escuelas deben de regresar a instrucciones presencial a lo más que les sea posible y toda esta información siguiendo los protocolos de salud pública en Strong Schools NS, incluyendo llevar mascarilla,
vías y también limpiando todas las áreas de tráfico. Pueden ellos realizar pruebas de evaluación, todo esto es gratis por la acción que tienen con el Departamento de Salud. Estamos haciendo progreso positivo, pero todavía no hemos terminado. Lleven la mascarilla, tengan sus 6 pies de distancia, lávense las manos hasta que todos hayan tenido su vacuna. Gracias, doctora Cohen. Es un gusto ver que casi todas las escuelas han regresado a enseñanza presencial, pues sabemos cuánto se benefician los niños, tanto mentalmente como físicamente, al regresar a clases en persona. Otra razón de nuestro optimismo es el éxito que hemos tenido con la distribución de vacunas. A la fecha, escucharon a la doctora Cohen, hemos administrado más de 4.1 millones de dosis. Esto significa casi una tercera parte de los adultos han recibido por lo menos una dosis y el 18% están completamente vacunados. Nuestros esfuerzos de equidad de vacunación siguen siendo prioritarios. Continuamos vacunando a personas de manera rápida y justa. Quisiera agradecer a nuestros proveedores de vacunas que tanto han trabajado. Cada vacuna nos acerca un poco más a la superación de esta pandemia. Nuestra rápida y justa distribución de vacunas y nuestro progreso sostenido con las métricas de COVID nos indican que podemos avanzar con liberación de restricciones con precauciones. Hoy voy a firmar una orden ejecutiva que continuará relajando restricciones en varias áreas a partir de este viernes 26 de marzo. Los protocolos firmes de seguridad, como el uso de mascarillas, continuará vigente. Será igual de importante seguir manteniendo el distanciamiento social y el buen juicio. Este virus y sus variantes más contagiosas siguen propagándose y tal vez debamos ser más precavidos al relajar las restricciones, pues es más probable que estemos en contacto con más gente al salir de nuestros hogares y acudir a sitios públicos. Esta orden aumentará los límites máximos de ocupación en varias áreas. Pero es importante mencionar que las mascarillas y el distanciamiento social seguirán siendo obligatorios en todos estos establecimientos, lo que significa que algunos no podrán alcanzar la ocupación máxima que permite la orden. Así que estos son los principales cambios. Algunos lugares podrán aumentar su capacidad al 100% en interiores y exteriores si se siguen los protocolos de seguridad. Ellos incluyen museos, acuarios, establecimientos comerciales y tiendas, salones de belleza y de cuidado personal. La nueva orden permitirá que algunos lugares aumenten su capacidad a 75% en interiores y al 100% al exterior. Se incluyen restaurantes, cerveceras, establecimientos vinícolas, parques de entretenimiento, gimnasios, piscinas y otros lugares de recreación. Además, la nueva orden permitirá que algunos lugares aumenten su capacidad hasta el 50% en interiores y exteriores. Estos incluyen a bares, centros de conferencias y recepciones, arenas deportivas y otras sedes de representaciones en vivo. Además, a partir del viernes, eliminaremos por completo el toque de queda para el consumo de alcohol en el lugar. Y finalmente, el límite de reuniones masivas, que incluye otros tipos de congregaciones no especificadas en esta orden, se aumentará a 50% en interiores y 100% al exterior. Estos son cambios importantes, pero se pueden hacer sin riesgos. Hemos dicho que la ciencia y que los datos serían nuestra guía en este enfoque de interruptor gradual y nos muestran que lo podemos hacer. En Carolina del Norte hemos trabajado para reducir la propagación del virus y vacunando a la población. Agradezco los esfuerzos de todas las personas en el estado, pero quisiera enfatizar que esta pandemia todavía no se ha terminado. Solo podremos controlar el virus al relajar las restricciones si la gente actúa responsablemente y sigue los protocolos de seguridad. Esto significa seguir utilizando una mascarilla y mantener distanciamiento. Deseamos fortalecer la economía a la vez que mantenemos a salvo a la población y todos debemos cooperar. Lo último que queremos es retroceder. La primavera nos ha traído días más soleados y la continua esperanza de que superaremos esta pandemia. Los alumnos ya regresaron a las clases, la gente se está vacunando y nuestras cifras de COVID-19 permanecen prometedoras.
Pero para realmente dar un giro y salir de la pandemia, debemos ser fuertes hasta el final. Debemos seguir cuidándonos a nosotros mismos y a los demás a salvo. De esa manera podremos avanzar de una vez por todas hacia un futuro más sólido y con mayor salud. También me acompaña el día de hoy el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Mónica McGee y Cameron Larson son nuestros intérpretes de señas y tras las cámaras, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora aceptamos preguntas de los medios si pueden identificar su nombre y su organización. La primera pregunta. Nuestra primera, Tina Terry, with W Associates. Gracias. Yo hablo de WSOC de Charlotte. Dice que nosotros pudiéramos pasar para el vacunas del grupo 5 en mayo. Este incremento nos va a permitir a pasar con todo lo que tenemos. Pudiéramos pasar con anticipación para el grupo 5. Respuesta, nosotros sí estamos esperando un incremento en el suministro. Acabamos de terminar de hablar con la fuerza de trabajo de COVID de la Casa Blanca y están prediciendo que vamos a tener más vacunas. Estamos esperando que nosotros podamos entrar al grupo, terminar con grupo 4 y empezar con el grupo 5 con anticipación, pero le voy a permitir a la doctora Cohen que conteste. Hola, Tina. Como dijo el gobernador, nosotros creemos que vamos a estar alrededor de mayo 1, que dijo el presidente Biden de vacunar a todos los adultos. De hecho, estamos trabajando con los proveedores de vacunas para entender qué es lo que ellos están viendo como pacientes. Y como dijo el gobernador, estamos viendo y a lo mejor acelerar el entrar al grupo 5 en la siguiente fase. Quédense pendientes con nosotros en tanto que trabajamos con los proveedores de vacunas. Y nosotros estamos viendo un incremento, aunque es poco, pero estamos viendo más vacunas y las estamos utilizando, las estamos distribuyendo rápido. Estamos muy orgullosas de todo el programa de vacunación que nosotros tenemos. Lo hacemos la distribución rápida y justa. Y ahora con más aumento de vacunas, espero que la próxima semana ya vamos a tener la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis. Nos enviaron un envío de Johnson & Johnson en la primera semana que fue autorizada y ahora esperamos que traigan más a nuestro estado. Gracias. La siguiente pregunta. Michael Hyland, CBS 17. Quiero preguntarles sobre la capacidad en diversos negocios. Desde que se abrieron bares y negocios, ¿han notado algún impacto significativo que han tenido en la propagación de COVID-19? Y si no, ¿por qué continuar tratarlos de manera distinta que las cerveceras? Respuesta, los representantes de salud han pasado bastante tiempo analizando los datos y agrupando ciertas actividades y ambientes en distintas columnas de capacidad de riesgo y en base a esos diversos niveles de riesgo, voy a permitir que la doctora Cohen hable más específicamente. Hola, Michael. Gracias por la pregunta. Sabemos que en entornos donde las personas están en interiores y no usan su mascarilla consistentemente todo el tiempo, esos son los lugares donde el virus se propaga. Obviamente hemos visto que ha sucedido esto en las universidades y otros brotes que hemos visto con equipos deportivos donde las personas se reúnen y no traen las mascarillas todo el tiempo en interiores. Sabemos que eso es lo que sucede en un bar. Las personas están adentro, no usan sus mascarillas todo el tiempo, así que seguimos viendo que este es un entorno de alto riesgo. Sin embargo, nuestras cifras van en una indicación mejor, pero queremos seguir siguiendo los protocolos, es decir, utilizar la mascarilla cuando no estás activamente comiendo y bebiendo y mantener 6 pies de distancia con otras personas. Gracias.
La siguiente, por favor. Una de seguimiento, Michael Hyland, CBS 17. A lo mejor esta es más para la doctora Comen. Vimos que los CDC estaban mostrando el número de casos que estaba bajo para Sudáfrica y el Reino Unido. Y ahora, en las últimas semanas, se han duplicado. ¿En qué momento está el índice de crecimiento y de que se dupliquen? Respuesta. Las inquietudes que existen sobre las nuevas variantes. Nosotros sabemos que este virus está cambiando y también sabemos, especialmente el que empezó en el Reino Unido, es más contagioso. Quiere decir que se transmite más fácilmente. No es de sorprender que estamos viendo más y más casos con esta variante aquí en Carolina del Norte. Las buenas noticias, como lo dijiste en tu pregunta, son pequeños, pero estamos haciendo la secuencia genética, aunque tenemos unos cuantos aquí en Carolina del Norte. Es que nosotros esperamos que esta cepa del virus va a seguir propagándose aquí en Carolina del Norte y es por eso que debemos mantener el equilibrio, mantenga ese interruptor gradual. Nosotros podemos relajar restricciones, pero todavía no salimos de todo esto. El virus está cambiando, sigue siendo contagioso y de todas maneras puede matar a alguien si no están protegidos con la vacuna. Todos tenemos que protegernos unos a otros y estamos hablando de las tres cosas, de las 3 M's y vacúnense. Y doctora Cohen y otros doctores me han dicho que aunque las variantes son más contagiosas, que la vacuna sigue siendo eficaz contra todas ellas. Así que esto continúa demostrándonos que mientras más personas podamos vacunar, estaremos en mejor situación y continuaremos impulsando esto. La siguiente pregunta. Don Vaughn, News and Observer. El límite al aire libre es más alto en unas personas. ¿Por qué no simplemente quitar esta limitación de número de personas o porcentaje? Va a permitir que los negocios sean los que obliguen el cumplimiento en vez de tener un estado de emergencia. Respuesta. Primero, en cuanto a estar al 100% en exteriores. Recuerda que todavía en esos entornos tenemos requisitos para el uso de mascarilla y distanciamiento social y es un entorno más controlado. Tenemos los límites de reuniones con mascarilla por ejemplo, si estás en un parque muy amplio, el límite de congregación masiva se aplica a las personas que están juntas en el parque y no queremos que tantas personas se reúnan al mismo tiempo, porque mientras más personas se congregan, hay más posibilidad de transmisión del virus. Y esto sucede más en interiores. Por eso es que el límite de congregación es menor en interiores. Obviamente, todavía queremos que la obligación de usar mascarilla y los límites de capacidad se cumplan, sean obligatorios. Ya llevamos un año haciendo esto y estos protocolos se han convertido en algo firme para los negocios y en general hemos visto que hay mejor cumplimiento con el paso del tiempo porque la gente ha reconocido que las mascarillas sí reducen la propagación del virus, así como el distanciamiento social. Y estas limitaciones de capacidad pueden tener éxito para poder ayudar a reducir la propagación del virus. Al continuar aumentando estos límites de capacidad, queremos enfatizar que las personas sigan usando mascarillas y mantengan su distancia. Como las personas se están acostumbrando más a usarlo, creo que la gente lo puede hacer de manera responsable y continuaremos teniendo éxito al reducir las cifras y que permanezcan estables y finalmente vacunar a suficientes personas para poder superar esta pandemia. La siguiente pregunta, por favor. Una de seguimiento, Don Vaughn, de News and Observer. Y
Era de la pregunta de Michael en cuanto a la comparación de bares y otros negocios. Hay evidencia con lo que dijo la doctora Cohen en cuanto a las concentraciones en las universidades, el tener toque de queda y los límites en los bares en comparación de otros lugares. Ahora contesta la doctora Cohen. Gracias, Don. Y vas a ver que en esta orden ejecutiva no nada más son bares los que son de alto riesgo. Los centros de alto riesgo es en cualquier momento cuando la gente se reúne y no pueden usar la mascarilla todo el tiempo. Hay muchas personas, están cantando, están gritando, este tipo de cosas. Nosotros sabemos que entonces se transmite de persona a persona el virus. No nada más los bares o también en los estadios, centros de convenciones, son los que están en alto riesgo y queremos que nada más tenga capacidad del 50%. Vamos a ver las tendencias en un periodo de tiempo y vamos a utilizar el interruptor gradual y seguiremos que todo está estable. Entonces vamos a seguir vacunando a las personas lo más rápido que podemos. Vamos a evaluar nuestras métricas y vamos a hacer cambios según sea necesario. La siguiente pregunta. Ashley Talley, WRAL. Quiero preguntar sobre el cambio de la asignación de vacunas que anunció el Departamento de Salud y Servicios Humanos, asignando en base al porcentaje de personas en un condado que todavía no se han vacunado en vez del número de residentes de un condado. ¿Puede hablar un poquito acerca de esa decisión y por qué creen? ¿Cómo va a haber cambios? ¿Qué piensa sobre la gente que no se quiere poner la vacuna? Respuesta. Gracias por la pregunta. Hemos estado analizando los datos diariamente. Estamos asegurando que podamos distribuir las vacunas, como dijo el gobernador, rápido y de manera justa. Cuando hablamos de diciembre, vimos la población de los condados y lo usamos como guía acerca de cómo asignar en los diversos condados para que los 100 condados recibieran vacunas. Pero ahora sabemos que las personas cruzan un condado para poder recibir la vacuna, y lo cual se permite, pero estamos viendo cuántas personas en un condado están vacunados y no. Y queremos enviar más vacunas a aquellos lugares donde las personas no se han vacunado. Y este es un cambio que surgió en las últimas semanas. Hemos colaborado con los proveedores de vacunas para que ellos tengan esa visibilidad, que vamos a hacer esos cambios en las asignaciones para que hagan cambios. Todas las semanas les decimos, ¿consideran ustedes que pueden continuar administrando las vacunas que les estamos administrando para que continúen vacunando de manera rápida y justa, considerando el siguiente lote de vacunas que vienen de manera equitativa, que refleja la comunidad que ellos sirven? Todas las semanas ellos han estado contestando que sí. Claro, algunos han dicho, esta semana tenemos que aceptar menos vacuna, y colaboramos con otros proveedores para asegurar que tenemos vacunas a los 100 condados. Y es lo que hemos podido, es por eso que hemos agregado más proveedores de vacunas. Y si un proveedor no puede cumplir las necesidades de la comunidad, buscamos otros aliados, o bien buscamos a un negocio que cobra para poder continuar con la distribución de vacunas de manera justa y rápida. Creemos que esta nueva fórmula es mejor a equiparar en donde hay gente que no se ha vacunado, para que aumenten los niveles de vacuna y que todos los proveedores continúen vacunando de manera rápida y justa. Y por eso Carolina del Norte sigue recibiendo reconocimientos por el trabajo que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Una de seguimiento, Ashley Talley, WRAL. Gracias por la respuesta. Una aclaración. La reapertura de 50% a los estadios incluye los deportes de high school y también porque las escuelas charter no están siendo incluidas, y los padres tienen muchas preguntas. ¿Deben de incluirse o no en este momento? Respuesta: el 50% incluye los deportes, eventos deportivos de high school,
en 50% en el interior y en el exterior las mismas reglas en cuanto tienen que llevar las mascarillas y conservar el distanciamiento social, pero le dejo a la doctora Cohen que conteste. Y como yo mencioné, el Departamento de Salud actualizó el toolkit de Stronger Schools y también incluía guías, no nada más de kinder al 12avo, sino también escuelas charter. Dentro de las guías recomendamos que los niños pueden regresar a la escuela en el plan A o B, lo más que se pueda. Tenemos protocolos de seguridad que deben de seguir, llevar la mascarilla, limpiar áreas de alto tráfico. De nuevo, están siendo actualizadas y también se aplica a las escuelas charter. Y yo creo que esto va a aclarar de cualquier confusión de qué es lo que aplica a qué escuela. Como dijo el gobernador, queremos que los niños tengan las escuelas, es seguro hacerlo siempre y cuando sigamos los protocolos de seguridad y anticipamos con gusto ver a esos niños sonriendo en las aulas. La siguiente pregunta. Ginger Livingston, Daily of Foster. Al hablar de la asignación de vacunas, ¿se van a seguir enfocando en vacunar en sitios masivos o van a hacer cambios para que se apliquen en farmacias y en clínicas privadas y que los doctores privados las administren? Respuesta. Gracias por tu pregunta, Ginger. Vamos a continuar teniendo sitios masivos de vacunación, pero mientras cada vez más personas se vacunan, continuaremos con sitios más pequeños, farmacias, establecimientos de médicos, consultorios privados. En este momento la demanda excede el suministro que tenemos. Tenemos personas que verdaderamente quieren la vacuna, pero llegará un momento en que tenemos más suministro que demanda. Realmente tenemos que trabajar arduamente para distribuir la vacuna a muchos lugares distintos y motivar a todo mundo que se vacune. Sabemos que ese momento está por llegar. Doctora Cohen, ¿quiere agregar algo? No. La siguiente pregunta. Gary Jallinger, Fox 46. Hemos preguntado anteriormente en cuanto a las personas que están recientes a vacunarse, y especialmente comunidades de raza negra, y también estamos viendo que en las áreas rurales también no se quieren vacunar. Entonces el presidente Biden está tratando de enfocarse en esto y puede hablar, hay unos programas posteriormente y también enfocarse en estas comunidades que no quieren la vacuna. Respuesta, estamos viendo eso también. Nuestra preocupación es enfocar en nuestro mensaje a estos grupos. Richard Perry, el rey de NASCAR, él dijo que su vacuna ya la había recibido y nosotros vamos a continuar, igual que en las otras comunidades en las que estamos trabajando, vamos a tratar de tener a los líderes en estas áreas rurales, que ellos sean los que digan que esto es importante, los predicadores también, que sean ellos y digan que es bien importante que se vacunen. Vamos a continuar trabajando para quitar toda esta reacios, los que están reacios a vacunarse, porque sí es segura y es eficaz. Y nosotros podemos completamente basarnos en esto para que podamos salir de esta pandemia. La siguiente. Tenemos una pregunta de seguimiento de Derek Gallinger, Fox 46. Una pregunta sobre las vacaciones de primavera en cuanto a los alumnos que están por regresar a las universidades, que han estado posiblemente en Florida. ¿O hay alguna situación que le preocupa ahora en cuanto a los ambientes en las universidades, ahora que regresan los alumnos que posiblemente se hayan expuesto? Respuesta, siempre nos inquieta cuando la gente se reúnan
congregaciones masivas y con frecuencia más preocupados cuando lo hacen sin distanciamientos sociales y sin mascarillas. Hemos visto que los alumnos universitarios en ocasiones hacen esto y también en vacaciones de primavera. Sabemos que las universidades están trabajando arduamente en este tema para enviarles el mensaje de permanecer, ya sea en sus casas o que no salgan, y si salen, que tengan cuidado. Hay una gran cantidad de pruebas que se están realizando, pruebas de COVID para los alumnos, porque a veces pueden ser sitios de brotes de virus en las universidades, así que estamos tratando de controlarlo mediante pruebas y enviar mensajes a los alumnos. Muy bien, no quiere agregar nada más. La siguiente pregunta, por favor. Brian Anderson, Associated Press. Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. La primera es para el gobernador. Sabemos que Krispy Kreme Donuts acaba de anunciar que va a regalar una dona durante el resto del año, siempre y cuando la gente muestre que se han vacunado. Tengo curiosidad, ¿qué incentivos va a tener el estado de Carolina del Norte? ¿Qué castigo va a haber para aquellas personas que escogen no vacunarse? Respuesta: primero, le damos las gracias a Krispy Kreme por la disposición de hacer esto. Con esto la gente empieza a hablar y yo creo que esto es algo positivo y queremos que las personas se vacunen. Yo creo que cuando llegamos al punto, como dije yo anteriormente, ahorita tenemos más demanda que suministro, pero cuando lleguemos a ese punto en donde tenemos vacunas para todos y tratamos de motivar a que todo mundo se vacune, entonces llegará un momento que vamos a tener que considerar algún tipo de incentivo para que las personas se vacunen. Yo con mucho gusto voy a hablar con los oficiales de salud o con los legisladores y también hablar con la doctora Cohen a ver si tiene una otra idea. Hola Brian, yo también quiero darle las gracias. Krispy Kreme, hay que recordarles todo en moderación. A mí me encantan las donas, pero a lo mejor no todos los días. Pero también quiero decir, queremos cerciorarnos que la gente sepa todos los beneficios de las vacunas para ellos mismos, la familia, la comunidad, y nosotros estamos enfocados en el mensaje positivo. Yo quiero recordarles que estas vacunas están en la condición de uso de emergencia y mientras estén en esta condición, yo sé que hay conversación, si uno puede obligar a que se vacunen las personas. Queremos que la gente sepa los beneficios de la vacuna y cerciorarnos que aprovechen la oportunidad cuando sea su turno de vacunarse. Estas vacunas son seguras, eficaces y queremos asegurarnos que todo el mundo aproveche esto. Y el hecho de que ya estamos hablando de esto y compartiendo los beneficios, es bien importante que escuchen las personas de los líderes, escuchen esto de los líderes de la comunidad, un sacerdote, un predicador, un pastor, en las que las organizaciones comunitarias, en las escuelas también es bien importante. Si ya se vacunaron, compartan eso con otros y también su experiencia. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho a todos y que nosotros vamos a aprovechar estas vacunas tan importantes. Brian, ¿tenés una segunda para mí? Sí, gracias. Yo quería preguntar en cuanto a la estrategia para los nuevos envíos. Sabemos que en el condado de Orange están recibiendo y están vacunando el doble que en el condado Cumberland, ahí en Fayetteville. Tengo curiosidad si esta nueva estrategia quiere decir que más personas en el condado de Cumberland la va a recibir y los de Orange County. Y sabemos que muchas de las comunidades rurales están en el grupo 5. Así es que, ¿cuál es la estrategia cuando aun cuando todavía hay más demanda? Respuesta:
Lo que tratamos de descifrar con esta nueva metodología de asignación, cuántas personas en las comunidades ya están vacunados, si el nivel de vacunación está bajo, cerciorarnos que ustedes reciban las vacunas para que más personas se vacunen. Quiero recordarles que con la asignación, esto es nada más lo que viene por el Estado. Hay otros canales por los cuales las personas se vacunan. La imagen del programa que tenemos con Walgreens, CVS y Walmart, es el programa federal. Y aquí en el área del Triángulo tenemos muchos Walgreens y esto hace que lleguen más vacunas a esta área y queremos cerciorarnos que estamos balanceando esto cuando vemos nuestra asignación del Estado y cerciorarnos que todo está equilibrado. Y acabas de hablar de Cumberland, es una de las bases del ejército grande y sabemos que el Departamento de Defensa está dándole asignación. Ahí todavía nosotros no tenemos mucha visión ahí en cuanto a la vacunación. Así es que condados como Onslow, Cumberland, nosotros queremos que entrar más en detalle. No sé si la demanda es baja o están recibiendo la vacuna en la base. Yo creo que hay personas en todos lados que quieren la vacuna, como dijo el gobernador. Tenemos más demanda del suministro que tenemos. Queremos que todo el mundo tenga oportunidad de recibir la vacuna. Seguiremos trabajando rápidamente con los siguientes grupos y pronto todo el mundo será elegible. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta es de Rose Hoven, North Carolina Health News. Estaba viendo el mapa de los CDC y ustedes estaban hablando de la secuencia genómica y parece que solamente estamos haciendo 4 de cada 1000 pruebas de variedades genómicas. Hay planes para aumentar este número de pruebas. Hay otros que están haciendo 5 de cada 100. Hola, Rose. La respuesta corta es sí. Estamos aumentando nuestra vigilancia, los esfuerzos de vigilancia genómica. El gobierno ha ofrecido más recursos. Estamos trabajando aquí en Carolina del Norte para aumentar este trabajo. Enviamos un gran número de muestras a los CDC para hacer la secuencia. Sabemos que hay secuencias que se realizan entre nuestros aliados que son investigadores. Queremos compartir toda esta información en Carolina del Norte y también con los CDC. Creo que hay varias maneras, ya sea que sea con los aliados académicos o con el gobierno federal. Mediante esto vamos aumentando nuestra secuencia genómica a futuro. Rosa, ¿tenías otra pregunta? Sí, otra pregunta distinta. Las personas que viven en sitios muy alejados, que están en sus hogares, que no tienen conexión de internet de banda ancha. Acabo de hablar con una persona de 72 años que no ha podido tener una cita. ¿Cuál es el plan para poder llegar a estas personas? Respuesta: sabemos que hay personas que es difícil llegar a ellas, sobre todo aquellas personas que están en su hogar y no pueden salir, sobre todo la manera en que estas vacunas se envían y deben ser almacenadas, deben estar congeladas y administrarse rápidamente. Así que ir de casa en casa y solamente vacunar a 1 o 2 personas en cada hogar es desafiante. Creo que es ahí donde la vacuna de Johnson & Johnson va a hacer una gran diferencia para aquellas personas que están en sus hogares sin poder salir. Esto nos va a permitir tener una capacidad móvil mejor. Y es exactamente en lo que hemos estado trabajando al pensar en asignaciones, en aliados de vacunas. Y como dijo el gobernador, necesitamos una mezcla de estrategias. Algunas personas van a poder venir a sitios masivos como el que tenemos en Greensboro o algunos otros sitios que hemos visitado el gobernador y yo, pero sabemos que necesitamos opciones más móviles. Hay personas que están yendo a iglesias, a eventos de vacunas o bien a farmacias locales o a sus doctores privados o centros federales de salud. Y vamos a ampliar conforme los suministros de vacuna continúan aumentando. Gracias. Muchas gracias a todos. Apreciamos su atención y permanezcan a salvo.